Mis amigos, queremos agradecer la sintonía de dos invitados para que hablemos de un tema que está en la vuelta de la esquina, como dicen por ahí, que es el tema de factura electrónica. Hoy están con nosotros Francisco Calderón, quien es el CEO y cofundador de la empresa FEL, y Paola Orellana, quien es cofundadora y la jefa de negocio, por decirle así. Ella dice que es de venta, pero creo que es más amplio. Así que, Francisco, bienvenido a Portafolio Económico para que conversemos de este tema de facturación electrónica, que es un tema que tiene a mucha gente ocupada y un poco preocupados. Sí, la verdad es que es un tema de mucha vigencia en este momento en el mercado local, tanto para el empresario, que de alguna manera tendrá sus dudas, sus preguntas, sus cuestionamientos razonables sobre cómo es esta nueva forma de trabajar y cómo implementarla y cómo obtener el máximo beneficio que se pueda, ¿verdad? Como también es un contexto nacional, ¿verdad? Es un reto para el país de poder incrementar su recaudación, mejorar sus servicios, que mejoren incluso los servicios de la Dirección General de Impuestos Internos, tanto hacia la población como hacia el empresariado, ¿verdad? Y de alguna manera, cuando llega este cambio, que es un cambio que ya ha sucedido en el 90% de los países de América Latina, ¿verdad? Empieza también la necesidad de cambiar un poquito la mentalidad que tenemos, ¿verdad?, sobre cómo hacer esto más efectivo. Fran, hablando de América Latina, Centroamérica, nos gustaría que nos edificara sobre la empresa que ustedes liderean, cómo surge, y también ustedes vienen de otro país a apoyar este proceso. Me gustaría que tanto tú como Paola puedan darnos un pequeño, ¿verdad?, un resumen breve de la institución y más o menos esa aspiración de ustedes, esa visión que tienen sobre República Dominicana y la perspectiva de este proyecto de ley de facturación electrónica. Gracias, Basilio. Sí, quiero contarte que la empresa es una empresa que viene haciendo servicios de tecnología, principalmente servicios de tecnología en apoyo hacia otras empresas. En algunos momentos también se han tenido líneas de productos orientadas a consumidores finales, pero siempre hemos trabajado en este sector de la tecnología. Y específicamente desarrollando proyectos de factura electrónica. Y tenemos 17 años en el mercado. Durante esos 17 años hemos tenido proyectos en diversos sectores, y hace 15, ¿verdad?, empieza a construirse una experiencia relacionada con factura electrónica, y lo que hemos logrado hacer es integrar este equipo que ha tenido experiencias en Costa Rica, en México, en Panamá y ahora en República Dominicana. Por supuesto, Guatemala es el país donde más hemos trabajado juntos, ¿verdad?, por ser originariamente de ahí. Paola, cuando vemos lo que es, diríamos, el proceso de facturación electrónica, ¿cuáles son esos beneficios que pudiéramos nosotros identificar, que pudieran, diríamos, motivar o pudieran llevar a que un proveedor del servicio pueda convencer a un contribuyente de motivarlos a la necesidad de migrar a facturación electrónica? Esto independiente de que el proyecto de ley plantea una ruta de obligatoriedad, aunque hay un plazo de voluntario, pero lo cierto es que al final del camino todos vamos a tener que entrar en facturación electrónica, pero diríamos durante ese proceso voluntario, en ese proceso que la ley permite ir socializando. ¿Cuáles son esos beneficios que pudiéramos nosotros, de manera, diríamos, entendible para los contribuyentes que no son contadores, que no son profesionales de las áreas económicas o tecnológicas, puedan entenderlo? Pues, primero,
tenemos que tener claro que esto es para beneficio de nosotros, de nuestras empresas, ya sea que sea una empresa grande o un emprendedor. La factura electrónica es el primer paso para la modernización de nuestros negocios. No solo es estar en orden con la DGI y cumplir con nuestras obligaciones tributarias, sino tecnificar nuestros procesos, hacerlos más eficaces, más ágiles. Entonces, factura electrónica funciona muy simple. Yo sé que es un término nuevo, pero en realidad se escucha muy difícil cuando uno lo explica. Sucede en muy pocos segundos en la vida real o en el día a día, en la facturación. Y factura electrónica significa que la información de nuestras ventas, los documentos fiscales que se emitan, van a estar en orden de acuerdo a lo que la DGI requiere para que un documento tributario sea válido, pero va a estar en línea. Ya no tenemos que hacerlo en papel. Podemos hacerlo desde nuestra computadora, desde nuestra tablet, desde nuestro propio celular. Podemos usar toda la tecnología nueva, los dispositivos de cobros para emitir estos documentos y estar en línea con la DGI. Nos vamos a ahorrar un par de formularios a nuestro contador. Vamos a tener la información de nuestras ventas en línea. Si yo quiero saber cuánto vendí en el día, ya no necesito preguntarle a mi contador o a la persona que está en la caja cuánto vendí. Puedo consultarlo en la herramienta que me va a dar el proveedor de servicios de factura electrónica y puedo ir a descargar esos reportes. Cuando nos referimos a un emisor de factura electrónica, ¿a qué nos referimos? O sea, para que la gente entienda, porque a veces pareciera como un término muy sofisticado y como que no alcanzamos muy bien el entendimiento. Emisor electrónico es la persona física o jurídica que decide emitir sus documentos fiscales electrónicamente, en línea. Ya no vamos a usar series en papel, sino series electrónicas. Se habla y es uno de los requisitos que están contenidos en la ley, que es el certificado digital o firma digital. ¿En qué consiste esa figura? Este certificado es muy importante porque este nos dice que el documento es válido, que cumple con las reglas que la DGI establece, tanto para que sea un documento válido y que también nos dice que la empresa o persona que está emitiendo ese documento es real. Entonces, esta valida la integridad del documento fiscal. Fran, en nuestra modalidad actual hay una serie de obligaciones que los contribuyentes, como parte de lo que es el deber formal, deben cumplir. Y es, por ejemplo, el envío de los comprobantes fiscales actuales, los NSF como se conocen. Hay que remitirlo a la DGI, diríamos, de manera manual electrónica, o sea, hay que hacer los envíos intervenidos por un proceso humano. Y dentro de la estructura de esta ley de facturación electrónica, entonces habrá un proceso donde los contribuyentes que estén en la doble condición de recibir y de enviar factura electrónica, pues estarán eximidos de manejar el modelo actual. ¿Cómo funciona a nivel, diríamos, de lo que es la dinámica de envío y recepción en esta comunicación con la DGI? Porque hay quienes, por ejemplo, entienden que en facturación electrónica la DGI ve mi factura en línea. ¿Cómo en realidad es el proceso? O sea, ¿lo ve en línea? ¿Es que se envía y da una respuesta de ese comprobante? Técnicamente y aplatanadamente, ¿cómo pudiéramos nosotros explicarlo? Bueno, el hecho más relevante y en el que todo el mundo se fija primero es que ya no hace falta hacer el informe de ventas. Y no hace falta hacer este informe de ventas porque todas tus operaciones han quedado registradas desde el momento en que se hace la emisión de la factura, ¿verdad? Eventualmente vas a llegar a tener también una serie de herramientas que te permitan
aprobar o hacer una aprobación comercial de aquellos gastos que vas a deducir de los impuestos de ventas, ¿verdad? Y eventualmente también, en un futuro un poquito más lejano, ¿verdad? Prácticamente todos tus registros contables, tanto tus ventas como tus gastos, van a quedar todos reflejados y disponibles en tu oficina virtual. ¿Quién recesiona, diríamos, porque ya no voy a tener factura física? Así es. Pero hay una obligación, de hecho nuestro Código Tributario en su artículo 50 establece la obligación de preservar los documentos, sean físicos, y ahora con esta figura pues serán digitales. Esos archivos siguen siendo responsabilidad del cliente, ya, pero en esta modalidad. Es correcto, siguen siendo responsabilidad del emisor, ¿verdad? Pero ahora habrá un servicio, lo hacemos en República FEL, ¿verdad? Donde tú puedas consultar y descargar los históricos de documentos que hayas emitido en el pasado. Ese punto me interesa que lo hagamos comprensible. El rol de estas, diríamos, de estos proveedores de servicios que son ustedes, ¿cuál es entonces el papel que ustedes juegan en esa interconexión, en esa dinámica entre la dirección de impuestos y el contribuyente, y ustedes están en el medio, sirviendo como una especie de, si fueran en baloncesto, de pasador de esa bola entre uno y otro? ¿Cómo es esa relación y cuáles son los servicios en sí que pudiéramos nosotros entonces describir para que nuestros amigos televidentes y nuestros empresarios puedan entender, y a la hora también de pensar en seleccionar a un proveedor de servicios, pues entonces pues puedan poner en lista de preferencia a República FEL? Actualmente, para ser emisores electrónicos ante la DGI tenemos que presentar unos formularios y pasar por un proceso técnico donde hacemos pruebas de comunicación con la DGI, y nosotros ya pasamos ese proceso, y luego está la figura de certificador, le vamos a llamar acá, que es lo que hace República FEL. Nosotros ya pasamos por todo el proceso de ser emisor electrónico y le ahorramos precisamente todo este proceso y toda esta infraestructura a los otros contribuyentes. Entonces, recibimos un documento tributario, un documento fiscal. Lo voy a ilustrar un poquito más claro, ¿no? Está Basilio emitiendo un documento fiscal desde su sistema o desde alguna herramienta que nosotros tengamos para que emita la factura, y nosotros recibimos esa solicitud, validamos que cumpla con las reglas que la DGI establece para que el documento que está emitiendo sea válido, lo enviamos a la DGI para que ellos estén notificados. Ellos nos responden con una información en un formato que se llama XML, se transforma en PDF, que es la representación impresa, ¿no? Y se la mandamos al que está emitiendo el documento fiscal, y la empresa que está emitiendo se la puede entregar a su cliente, la guardamos República FEL para tenerla para consulta, y la tiene la DGI. Todo esto sucede en menos de 3 segundos, al menos con República FEL. Sucede súper rápido, y se puede hacer con un sistema de facturación, cualquiera que tenga la empresa. Se puede hacer para las empresas que no tienen un sistema de facturación. Tenemos herramientas en línea que pueden utilizar, tenemos aplicaciones, y tenemos algunas otras aplicaciones que son para empresas un poco de negocios específicos, ¿verdad? Pero esa es nuestra función, validar que los documentos fiscales cumplan con lo que la DGI requiere para que sea un documento tributario legal, íntegro. Paula, hay una preocupación sobre todo de los pequeños y los microempresarios que tienen muchos sistemas hechos en el patio, muchos sistemitas que diríamos son muy a la medida para tamaños de negocio, y sobre todo pensando en costos
de la inversión en estos sistemas. Mucha gente está preocupado porque ante todo estas iniciativas del Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Impuestos Internos, están pensando, bueno, vamos a tener que cambiar sistema, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad con todo el que tiene un sistema de contabilidad y de venta? Con el proceso de facturación electrónica, ¿tendrán que cambiar su sistema necesariamente? ¿O empresas como República FEL entonces ofrecen alternativas para que tú mantengas tu sistema y pueda entonces sí cumplir con la ley de facturación electrónica? Así es, nuestra tecnología se integra con cualquier sistema de facturación, ya sea que sea uno muy famoso, no voy a mencionar marcas acá, pero también lo hacemos con desarrollos propios, porque nuestra tecnología es así de versátil. Nosotros les damos a alguien de nuestro equipo para que trabaje en la integración de su sistema. Mis amigos, vamos a hacer una pausa. Hablamos con el señor Francisco Calderón y Paola Orellana, fundador y CEO y cofundador de República FEL. Así que nos vamos arriba con nuestro amigo productor y regresamos con su programa Portafolio Económico.